Vamos a estudiar algunos casos clínicos muy interesantes en esta oportunidad. El primer caso se trata de un hombre de 56 años que es ingresado en el hospital por un intenso dolor de cabeza. La tomografía de cráneo muestra un aneurisma en la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso. La pregunta que nos hacemos: ¿qué nervio será el primero que estará afectado en este caso? Aquí podemos observar a la arteria carótida común del lado derecho, que se origina en el tronco brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico. Luego, a la altura del borde superior del cartílago tiroides de la laringe, la carótida común se bifurca en una carótida externa que da ramas aquí en el cuello y en una carótida interna. Esta arteria carótida interna es de ubicación lateral y también un poco más posterior. Esta es la arteria carótida interna, que no emite ninguna rama colateral en el cuello. En la arteria carótida interna describimos las siguientes porciones: la porción cervical, que no emite ramas; la porción petrosa, donde se ubica en el conducto carotídeo, dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Luego, un segmento, una porción cavernosa, que atraviesa el seno cavernoso, y una porción denominada supraclinoidea. Porción supraclinoidea. Son las porciones de la arteria carótida interna. En la base del cráneo observamos aquí el seno cavernoso. En el lado derecho se retiró el seno cavernoso y podemos observar la arteria carótida interna. Allí emite su rama para la órbita, que se denomina arteria oftálmica, que viene a ser esta arteria y esta. Aquí señalamos de nuevo la arteria carótida interna. Viendo con más detalles el seno cavernoso, que se ubica a los lados de la silla turca, acá vemos la silla turca con la hipófisis a los lados, tanto a la izquierda como a la derecha, vemos el seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso estamos observando aquí la arteria carótida interna, la porción cavernosa. Un poco por detrás y lateral podemos observar dentro del seno cavernoso también al nervio abducen. El nervio abducen es el sexto nervio craneal. Estos nervios son pares. Aquí está del lado izquierdo y este del lado derecho. En nuestro caso clínico, el aneurisma se encuentra en la carótida interna, dentro de su porción cavernosa, o sea, en su porción cavernosa, dentro del seno cavernoso. Aquí observamos el globo ocular del lado derecho y los músculos extrínsecos: el recto superior, el recto medial, el músculo recto inferior y el músculo recto lateral. Este músculo recto lateral
está inervado por el sexto nervio craneal, que es el nervio abducen. Vemos una vista superior de la órbita y aquí podemos observar al músculo recto lateral, que se inserta aquí en la cara lateral del globo ocular. Cuando este músculo se contrae, el ojo se dirige hacia afuera para la mirada lateral. Entonces dejamos esta flecha en el músculo recto lateral. Podemos apreciar aquí la órbita de nuevo, pero ya con los nervios. Podemos apreciar aquí, lo que queríamos ver en la flecha, el nervio óptico, el segundo nervio craneal. Este es el tercer nervio craneal, el oculomotor. Este es el cuarto, el troclear. Luego observamos el quinto nervio craneal con su primera rama, que es el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y aquí debajo del quinto, debajo del trigémino, observamos el sexto nervio craneal, el abducen. Le vamos a seguir en la órbita, sale por la fisura orbitaria superior, por el anillo tendinoso común de Zinc, y aquí le vemos ya en la órbita. Este es el nervio abducen que se distribuye por el músculo recto lateral. Inerva con exclusividad a ese músculo. Es un nervio motor destinado exclusivamente para el músculo recto lateral del globo ocular. Y este músculo es responsable del giro del ojo hacia afuera, para la mirada lateral. Aquí podemos observar las lesiones que puede sufrir este nervio abducen. Y puede sufrir lesión, por ejemplo, cuando hay un aneurisma de la arteria carótida interna en el seno cavernoso, porque están muy próximos entre sí. Y eso causaría la lesión del nervio abducen, un estrabismo interno, así como estamos observando en el ojo derecho de esta niña. Es decir, el ojo se dirige hacia el lado sano. El recto medial estira, por así decirlo, al globo ocular hacia adentro. Entonces se produce un estrabismo interno. Aquí se produce en el lado izquierdo el estrabismo interno. Entonces, es el nervio abducen el que puede sufrir una lesión cuando se produce un aneurisma de la arteria carótida interna en el seno cavernoso. Y esta es la manifestación. Estrabismo interno. Veamos otro caso. Un adolescente de 16 años es ingresado en urgencias con fiebre, estado confusional y somnolencia. Durante la exploración física se observa que el chico presenta un importante acné. El examen radiológico muestra una trombosis en el seno cavernoso. La pregunta que nos hacemos: ¿cuál de las siguientes rutas de entrada al seno cavernoso será más probablemente la responsable de la infección y de la trombosis? ¿Cuál de las rutas es la más probable para que se disemine una infección desde la cara hasta el seno cavernoso? Por otro lado, también tenemos que ver la sintomatología que se presentará en un paciente con trombosis del seno cavernoso, que es el caso. Bueno, aquí observamos de nuevo el seno cavernoso. Recordemos que el seno cavernoso está a ambos lados de la silla turca. Acá está la silla turca, esta es la silla turca con la hipófisis.
Este es el seno cavernoso del lado izquierdo y aquí tiene que estar el seno cavernoso del lado derecho. También aquí estamos observando a la vena oftálmica superior en la órbita izquierda. Acá también va a haber otra oftálmica superior. También existe la vena oftálmica inferior de cada lado. Los senos cavernosos drenan la sangre de la órbita, es decir, la vena oftálmica superior y la inferior también desembocan en el seno cavernoso. Por eso acá decimos venas oftálmicas. Además, recibe sangre de las venas cerebrales medias y superficiales, y las venas cerebrales inferiores. También las venas de los senos esfenoparietales que observamos aquí. Ese también drena al seno cavernoso. ¿Cómo sale la sangre del seno cavernoso? A través de los senos petrosos superiores e inferiores. Acá podemos apreciar un seno petroso inferior y seno petroso superior. Este seno petroso superior drena al seno sigmoideo. Aquí estamos viendo. Y el seno sigmoideo se continúa como la vena yugular interna. Aquí el seno petroso inferior puede drenar directamente al seno sigmoideo o a la vena yugular interna en su origen. De esa manera tenemos entonces las venas afluentes del seno cavernoso y el drenaje del seno cavernoso, que siempre sale por la vena yugular interna. Acá vemos a un joven con importante acné en la cara y con infección en la mayoría de estas lesiones. Aquí vemos el seno cavernoso, la vena supratroclear, la vena angular, la vena infraorbitaria, la vena facial. En todas estas venas drenan al interior a través de las venas oftálmicas. Acá vemos la vena oftálmica superior y la inferior tiene que estar por aquí también. Drenan al seno cavernoso. Igualmente la vena infraorbitaria, aunque también puede drenar al plexo pterigoideo, y el plexo pterigoideo a su vez se comunica con el seno cavernoso. La mitad inferior de la cara, sí, la sangre es drenada por la vena facial, ya en dirección al tronco tirolingofacial y a la vena yugular interna. Pero la mitad superior de la cara drena no por la vena facial a la vena yugular interna, sino a través de las venas oftálmicas y la vena infraorbitaria al seno cavernoso. Va para adentro, para el seno cavernoso, la sangre del rostro. Aquí observamos de vuelta el plexo pterigoideo, que tiene unas venas emisarias con el seno cavernoso. La vena oftálmica superior va directamente al seno cavernoso. La vena oftálmica superior recibe a su vez de la vena nasofrontal, la vena supraorbitaria, la vena supratroclear. Todas estas venas que vemos aquí drenan a la vena oftálmica superior, y la vena oftálmica superior drena directamente al seno cavernoso. Es la vía más directa al seno cavernoso. La vena infraorbitaria, por ejemplo, que está aquí en la cara a nivel del orificio infraorbitario, primero drena al plexo pterigoideo, drena al plexo pterigoideo primero y a su vez al seno cavernoso. Aquí tenemos de vuelta la vena nasofrontal, supratroclear, supraorbitaria, vena oftálmica superior que drena directamente al seno cavernoso. Acá vemos la vena facial, la vena angular, la vena infraorbitaria, el plexo pterigoideo. Y el plexo pterigoideo siempre tiene unas venas emisarias para el seno cavernoso. Por eso esta área de la cara se conoce como el triángulo de la muerte, porque una infección en esta área de la cara puede drenar al seno cavernoso.
La trombosis del seno cavernoso que observamos en esta resonancia magnética puede deberse a diseminación de la infección de las siguientes estructuras: una sinusitis esfenoidal, sinusitis etmoidal, otitis medias, mastoiditis, infecciones dentarias de la arcada dentaria superior o infecciones cutáneas periorbitarias. Aquí de vuelta observamos el seno cavernoso, la arteria carótida interna en su interior y el nervio abducen. Los nervios oculomotor, troclear, oftálmico del trigémino y maxilar del trigémino se encuentran en la pared lateral del seno cavernoso, no en el interior. El único nervio que se encuentra en el interior del seno cavernoso es el nervio abducen. Y aquí podemos observar las manifestaciones de la trombosis del seno cavernoso. El paciente va a tener cefalea, fiebre, como toda infección, celulitis periorbitaria, esto va a estar hinchado, edematizado, y va a tener parálisis de los movimientos oculares, aunque eso va a ser un poco más tardío y sobre todo va a ser la parálisis, en primer lugar va a ser del recto lateral inervado por el nervio abducen. Entonces el nervio abducen también puede sufrir, además de por la aneurisma de la arteria carótida interna, puede sufrir lesión si ocurre una trombosis del seno cavernoso, por la relación que existe entre el seno cavernoso y el nervio abducen. La lesión del nervio abducen se manifiesta por un estrabismo interno y la imposibilidad de la mirada lateral de ese lado, del lado de la lesión. Bueno, estos son los casos para esta clase. En otra clase analizaremos otros casos.